Buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Estamos para presentarles una nueva propuesta en esta mañana. Hoy me acompaña en el estudio una persona que en la sociedad civil tiene mucha participación y queremos hablar con él sobre el tema de la funcionabilidad del Tribunal Supremo Electoral en algunos temas importantes que se van resumiendo ya después de pasadas las elecciones, pero hay un balance interesante, muy importante que hacer sobre el Tribunal Supremo Electoral, que también no descansa porque ya vienen las elecciones presidenciales para 2019. Ramón Villalta, el director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD, me acompaña en esta mañana en Encuentro con Julio Villagrán. Ramón, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Julio, por la invitación también y la oportunidad de poder conversar sobre estos temas de interés. Bueno, vamos a platicar con Ramón en esta hora sobre esas cosas que el Tribunal Supremo Electoral está realizando, que ha realizado, ese balance de la sociedad civil sobre el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. Quédese con nosotros, ya regresamos. Gracias por quedarse con nosotros en Encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana platicamos con Ramón Villalta, el director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, ISD. Vamos a hablar sobre el Tribunal Supremo Electoral y todo el trabajo que ha realizado y sigue realizando. Quiero agradecer también a mi buen amigo Walter Raudales, que esta mañana me ha hecho llegar la edición del Independiente, un periodismo que es semanal. Y la portada del periódico El Independiente es: urge un nuevo Hospital Rosales. En la Asamblea Legislativa hay un proyecto de préstamo por 170 millones de dólares para profundizar la reforma de salud. ¿Por qué diputados de la derecha no dan sus votos?, se pregunta el periódico El Independiente. Interesante. Gracias, Walter Raudales, por hacernos llegar este periódico, que es un periódico semanal. Ramón, gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Hay un balance que se hace sobre el tema del Tribunal Supremo Electoral y yo quiero tomarme este minuto para poder leer lo que Ramón Villalta y la Iniciativa Social para la Democracia han escrito sobre el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. Dice: el Tribunal Supremo Electoral no cumple la ley y viola derechos ciudadanos. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no respetaron la ley ni la voluntad del pueblo al declarar actas a cero, las marcas de votos cruzados en abstenciones, abrió urnas donde no procedía y negó donde procedía, inventaron el voto por aproximación y validaron papeletas encontradas en un baño. Han debilitado la institucionalidad y su credibilidad. La orden de la Sala Constitucional para que recontaran gotera demostró que el Tribunal Supremo Electoral había favorecido a un partido que no había ganado la elección. Es la población la que no debe permitir al Tribunal Supremo Electoral cometer más arbitrariedades. Debe exigírseles que cumplan la ley. En el camino de la elección presidencial, el Tribunal Supremo Electoral sigue cometiendo arbitrariedades. No informan sobre la inscripción al registro de voto en el exterior, sobre los tiempos del registro electoral, retarda el proceso de inscripción de nuevos partidos políticos. Están ahí para cumplir la ley, pero siguen violando los derechos ciudadanos y favoreciendo a los partidos políticos que controlan sus decisiones. Esta es la posición del Instituto de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD, y Ramón Villalta está conmigo para poder hablar sobre este tema. Ramón, vamos por partes. El balance que ustedes hacen sobre el trabajo que realizó el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones recién pasadas es negativo. Sí, yo creo que es lamentable porque el Tribunal Supremo Electoral debe de estar sometido al cumplimiento estricto de lo que la ley manda a hacer, y hemos visto que en diferentes aspectos no ha cumplido la letra de lo que establece la legislación salvadoreña. Por otra parte, su proceder, en la que cometió una serie de arbitrariedades, nosotros concluimos de la siguiente manera: que el resultado de la elección del 2018, a partir del procedimiento que llevó adelante el tribunal,
no corresponde con el 100% de la voluntad del pueblo expresada mediante el voto el día 4 de marzo. Es decir, que los resultados que el tribunal nos ha presentado no es efectivamente lo que ocurrió el día de la elección. No está correspondiendo con la voluntad que el pueblo expresó en el voto. Un ejemplo de esta conclusión, Julio, está a partir de lo que la Sala de lo Constitucional resolvió, ordenando al tribunal que abriera las urnas en el caso del municipio de San Francisco Gotera, situación que fue conocida por el tribunal. El tribunal tuvo recursos para poder abrir las urnas, o al menos la urna en donde había la falla por el cruce de la información que tenían las actas de Consejo Municipal y de Asamblea Legislativa. Se negó la apertura de esta urna y efectivamente había dado como ganador al Partido Arena, con la orden de la sala, y era una situación que era conocida por muchos de los que estuvimos presentes en el escrutinio final, que efectivamente de contar los votos de esa urna, el partido ganador era el Partido Gana. Y efectivamente fue lo que ocurrió luego de contar los votos. Pero ¿cómo es posible, Ramón? Yo recuerdo claramente que en las noticias aparecía Gana protestando por las elecciones en Gotera, y lo hizo de manera recurrente y permanente desde que terminaron las elecciones, y el tribunal no podía pronunciarse, no podía tomar acciones sobre este caso. No, yo creo que el tribunal tenía muy claro. Nosotros, en el marco de todo este balance que hacemos, es que lo que vimos fue a un tribunal incumpliendo la ley, violentando los derechos de los ciudadanos, como lo señalamos, en términos de que no respeta la voluntad del voto de las personas que fueron y asistieron el día 4 de marzo a votar. Estas arbitrariedades tienen que ver con que, por una parte, declarar actas a cero, por ejemplo, cuando eran con demasiadas inconsistencias, que era difícil determinar cuáles eran los resultados que se reflejaban en esa urna. Explícanos, por favor, qué es poner actas a cero. Simplemente es que tú agarras un acta, ves, de una junta receptora de votos, donde llegaron 260 o 300 personas a votar. Son personas vivas que ejercieron su derecho del voto. Agarran el acta, la JRB por alguna razón no supo llenar de manera apropiada esa acta, cometió una variedad de inconsistencias. Ese es un acta que difícilmente tú puedes determinar cuál es el resultado de la elección en esa JRB. La jurisprudencia que el mismo tribunal creó desde el 2012 con el caso de Zaragoza es que cuando una situación es tan compleja, lo que tienes que hacer era abrir la urna para poder determinar la voluntad popular y entonces establecer efectivamente cuál era el resultado de la elección en esa JRB. Pero en estos casos lo que el tribunal decidió fue declarar a cero, mandarla a cero. Es decir, es un acta donde aparecieron 260, 300 personas votando, pero al final al declararla a cero es como que si absolutamente nadie votó, había llegado a votar a esa JRB. Otro criterio que es como anular el acta. Prácticamente es una anulación del voto de la población, más allá que anular el acta, es anular el derecho, la expresión de la voluntad popular de aquellas personas que llegaron a esa JRB. Por otra parte... Eso fue el caso de Gotera. En este caso de Gotera, no. Ahí ocurrió algo peor todavía, algo peor. Lo que sucedió en el caso de Gotera es que una junta receptora de voto consignó los votos de la elección municipal en la de Asamblea Legislativa y la de Asamblea Legislativa en la de Consejo Municipal. Cuando se dieron cuenta, los muchachos, las personas de la JRB, quisieron arreglar y mancharon todas las actas y pusieron datos del resultado en observaciones. Pero entonces ya no se sabía con exactitud cuál era el resultado de esa junta receptora de voto. A partir de ello, entró el conflicto para poder saber qué era lo que se iba a consignar. Ya para esa fecha, el tribunal había decidido abrir todas las urnas del caso del municipio del Congo, donde no tenía por razón para qué abrirla. La verdad que no había una motivación muy clara para poderlo abrir. Sin embargo, abrieron todas las urnas del Congo y cuando se presenta el caso de Gotera, con esta situación,
el tribunal no permite abrirlas. No permite abrirla, pero además consignaron de una manera manipulada, consignaron en la mesa los votos de la Asamblea Legislativa en la del Consejo Municipal. Y esto sumaba votos que favorecían prácticamente el triunfo de Arena en el municipio de Gotera. Y dejaron, de esa manera, procesaron la información. Gana presentó un recurso y los que estábamos ahí sabíamos de la situación y del caso. El tribunal lo conocía también muy bien, sabía que el procedimiento era abrir la urna, sin embargo, denegó, favoreciendo a un partido político, en este caso Arena, en el resultado de la elección, y obviamente violentaba la voluntad del pueblo, porque el pueblo había decidido que el que había ganado era otro partido y no al que el tribunal estaba designándole el triunfo. En ese escenario, Ramón, sí hubo un problema de la Junta Receptora de Votos, sí hubo errores en la Junta Receptora de Votos. Yo creo de que sí, que hay que reconocer que muchas juntas receptoras de votos hicieron su trabajo muy bien. Lo que sucedió en San Vicente, efectivamente los resultados que habían aparecido eran los que estaban debidamente consignados en todas las JRB. El trabajo de ellos había sido bueno, sin embargo, en ese caso el tribunal, por ejemplo, decidió también abrir todas las juntas, donde no era necesario también abrir, que ya lo vamos a explicar más en detalle, pero efectivamente, en algunos otros casos las juntas receptoras mostraron mucha debilidad. Te digo esto pues, en el escenario de que también habían personas no partidarias, teóricamente, que participaron en las juntas receptoras de votos. Es que ese es otro tema, Julio, que si bien es cierto, en esta ocasión se trató de ciudadanizar las juntas receptoras de votos, el tribunal no garantizó el efectivo cumplimiento de la integración independiente de las JRB. Y lo afirmamos por dos razones. Primero, porque los partidos políticos que tienen el derecho de proponer, quedó en evidencia en la integración de la GEN y de las JED, en el que el mismo tribunal detectó a no menos de 205 personas que ya habían venido trabajando con los partidos y que estaban siendo miembros de los organismos electorales temporales a nivel departamental y municipal. A nivel de JRB, los partidos tenían que proponer una cantidad correspondiente a las 9.422 juntas receptoras de votos. No cumplieron en su totalidad todos los partidos, pero muchas de estas personas, si uno hace un cruce entre todas las personas que han venido fungiendo como miembros de JRB en elecciones anteriores, con toda seguridad tú vas a encontrar a una importante cantidad de gente que en esta ocasión estaban. El tribunal, por otra parte, tuvo que seleccionar a una importante cantidad de personas, ¿verdad? Seleccionó a más de 40,000 para poder convocar a más o menos 28,000 personas para poderlas capacitar. El tribunal no aseguró que a esas 28,000 que las llamó, las convocara de manera directa y comenzó a organizar un procedimiento de capacitación, que había un centro de capacitación, mandaba a 2 capacitadores, estos 2 capacitadores se quedaban con las manos cruzadas esperando que las personas llegaran sin haberlas convocado de manera directa y sin haber hecho una promoción efectiva para que éstas llegaran. Tanto así. En ese nivel. Los partidos políticos aprovecharon de que como era de esa manera abierta, comenzaron a mandar también personas. Y aparecieron los ciudadanos elegibles, es decir, aquellos que no eran convocados, pero que aparecieron otros que sí llegaban de manera voluntaria. A ser capacitados. Entiendo. Vamos a hacer un corte, Ramón. Interesante. Vamos a ver esos que llegaban de manera voluntaria y decir, mire, me dijeron que por aquí estaban llamando gente para las juntas receptoras de votos, aquí estoy. Y llegaban de manera así como espectacular. Vamos a seguir platicando con nuestro invitado Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Ya regresamos. Estamos de regreso en el encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Si usted quiere encontrar esta y otras entrevistas de Encuentro con Julio Villagrán, nada más tiene que ir al canal de YouTube de Informa TVX y ahí va a encontrar todas nuestras entrevistas. También en sus dispositivos móviles también puede encontrar la aplicación TVX Play y va a encontrar nuestra señal en vivo, en directo,
y va a encontrar materiales también de nuestra programación. Platicando con Ramón Villalta, el director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, en esta mañana. Cuando se convoca a los ciudadanos a participar, no partidarios, a participar en las juntas receptoras de votos, hay un proceso un poco extraño, Ramón, veo yo. Se convoca a la gente, esta gente, y digamos la logística no estaba lista para poder hacerlo. No, yo creo que no era que no estaba listo, Julio. Es que hay para mí una intencionalidad del Tribunal Supremo Electoral de hacer fracasar las reformas. No le interesa la ciudadanización de los organismos electorales y quiere hacerlo fracasar para demostrar que lo más conveniente es que sean los partidos políticos. Que sean los partidos políticos los que dominen siempre. Sí, efectivamente. Okay. Y el tribunal contribuyó a que los partidos políticos continuaran teniendo el control en la integración de la JRB. ¿Cuántos ciudadanos participaron realmente que no fueran partidarios, participaron en esta elección? Personas que fueron capacitadas con más de 2 jornadas de capacitación, que era el requisito que el tribunal había puesto, fueron de los 28,000 y pico, fueron 11,369 personas las capacitadas, ¿verdad? Y aparecieron otros por allí que eran 14,000 personas capacitadas con 2 jornadas, que esos son los otros que habían sido, que llegaron de manera voluntaria. Pero de los partidos políticos, de las propuestas partidarias, fueron capacitados 40,854. Lo que sucedió fue que el tribunal vino y le entregó las credenciales nuevamente a los partidos. Y los partidos le entregaron la credencial a cada uno de sus miembros. Es decir, volviste al mismo esquema anterior. La idea de la ciudadanización, y en tanto que la JRB es una instancia gubernamental, en la escala de la estructura de las instituciones electorales, y de esto dependiente del Tribunal Supremo Electoral, Tribunal, Junta Departamental, Junta Municipal y Junta Receptora de Votos. Es una entidad gubernamental, no es una entidad privada. Esta entidad, por lo tanto, si depende del tribunal, es el tribunal el que tiene que tener el control pleno de su formación, de su integración y de su desempeño. Sin embargo, el propio día de la elección observamos de cómo muchas personas de las que habían sido capacitadas, los mismos partidos no les permitieron que se integraran en la JRB. Muchas personas, ciudadanas elegibles que habían llegado, que eran personas independientes, aun cuando se requería de su participación en la integración, fueron rechazados y fueron enviados a sus casas. Yo escuché inclusive que le sacaban como un sarcasmo, es decir, llegaba la gente y decía, mire, aquí ya estamos cabales, váyase para su casa. Sí, exactamente. Pero obviamente eso lo tenía que haber garantizado el tribunal. Ese tipo de cosas es donde nosotros decimos el tribunal no fue el garante de que la integración de la JRB fuera exactamente de manera independiente. Y esta es una situación que agrava las cosas, porque en algunos casos, cuando comenzamos nosotros a revisar las actas de diputados son complejas porque está el acta A1, donde tú llenas los resultados totales de cuántos votos por partido político hay, cuántos votos cruzados hay, y luego el número de votos cruzados tenés que consignarlos en otra hoja, según si llegaron a votar 60, tenés que marcar en 60 veces cuáles las marcas que hubo para cada partido en cada una de las papeletas. Y luego tenés que consignar las marcas que cada candidato obtuvo. Pero tú vas a ver las actas, el acta A1 está llena y hay 60 votos cruzados. Cuando tú revisas la hoja donde debían de consignar las marcas de cada partido y de cada papeleta, esa está en blanco. Y cuando tú vas a revisar cuántas marcas tenía candidato, también esas están en blanco. O estaban solo cruzadas, o estaban mal llenadas. Pero en muchos de los casos, lo que uno puede, yo no concluyo, pero uno puede intuir que en muchos casos hubo una especie como de línea de justamente no consignar esas y no llenar esas hojas o esos folios de esas respectivas actas. ¿Qué tanto se dio este problema? ¿Qué tanto? El dato al 12 de marzo, en el escrutinio final,
consignado por la Procuraduría de Derechos Humanos, y este no es el dato final, sino al 12 de marzo, que es al que nosotros hemos tenido acceso, eran 1.035 actas que tenían problemas en las marcas de preferencia. 1.035 actas con problemas en las marcas de preferencia. ¿En cuántos municipios esto? En el país. En general. En general, así es. Pero estás hablando de 1.035 actas, si eran 9.422, estamos hablando de más del 10%. Claro. Estamos hablando de un 11% importante, de actas. Importante. Exactamente. Entonces, estas actas, nuevamente, el tribunal las tenía en su poder, no hallaba qué hacer y resolvió de una manera simple. Es que en cada junta, en cada mesa de trabajo del escrutinio final, estas actas fueran declaradas como votos en abstención. Se declararon abstención. Por lo tanto, no se consignó el resultado de esas marcas y de esos votos cruzados a los partidos y a los candidatos correspondientes. Y por lo tanto, si tú votaste cruzado o si yo voté cruzado, y si mi acta estaba dentro de esas que estaban en esa situación, mi voto y mis marcas no contaron en esta elección. ¿Qué es, Ramón, inventar votos por aproximación? ¿Qué es eso? ¿Qué es otro señalamiento que ustedes hacen? En el caso de Zacatecoluca, en el caso de Morazán, de Gotera, apareció este criterio del tribunal. La ley es muy clara en el caso de los consejos municipales, en que cuando tú vas y emites el voto válido es cuando yo he hecho la marca sobre la bandera, no fuera de la bandera, sino sobre la bandera. Y así lo dice la ley muy claramente. Por lo tanto, cualquier voto de una papeleta que está fuera de las banderas es un voto prácticamente nulo. Sin embargo, el tribunal comenzó a consignar como voto válido aquellas marcas que, estando fuera de la bandera y estaban cerca de una bandera, se le daba por válido para ese partido político. Y aquellas marcas que estaban fuera de la bandera, pero que estaban un poco más lejos, lo estaban declarando prácticamente abstención. Entonces uno dice, a ver, primero, ¿cuál es el criterio que tengo para determinar cuál es exactamente la distancia que debe de tener una marca para poderla declarar válida? Primero, que la ley me dice que la marca válida es si está dentro de la bandera. Pero luego es, ¿cuál es mi criterio para determinar la distancia? Segundo es que la ley dice que la abstención es cuando no tiene ninguna marca. Si tiene una marca, es nulo. Pero no puede ser se abstuvo de votar. Se abstuvo de votar, no marcó la papeleta. No marcó. Pero entonces, tú ves, comenzaron a, además de inventar este criterio de aproximación, que uno no sabe exactamente a qué distancia tiene que estar una marca para poder ser declarada válida a favor de un partido, y luego generan otro criterio que no es el que la ley les está estableciendo. Ese es el voto por aproximación, que lo crearon y que ahora está instituido, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que se puede uno atener para las próximas elecciones? El tribunal cometió otra arbitrariedad y fue haber validado papeletas que fueron encontradas 48 horas después en un baño de un centro de votación. Era una escuela de San Vicente. Como había un conflicto, otra vez, esa urna determinaba si el diputado iba a ser de Arena PCN o iba a ser de Gana. Lo mismo que ocurría en el Gotera. Una acta, una urna, el resultado de esa urna o era para Arena o era para Gana. Y en este caso de San Vicente era similar, solo que era de diputados. Me voy a poner en el escenario este de la urna. Cuando uno llega a la votación, están las personas ahí y tienen un legajo de papeletas sin cortar, digamos, ¿verdad? Entonces van cortándolas y te van entregando a cada votante su papeleta. Esas papeletas encontradas en un baño, ¿pertenecían a ese legajo de la gente que no llegó o era sacada de la urna? Eran papeletas marcadas. Eran las papeletas marcadas. Y te cuento la historia. El tribunal, en primer lugar, la primera violación de ley que comete es que la ley dice claramente que cuando la diferencia de
de un partido o candidato ganador es menor a la cantidad de votos impugnados, tienes que abrir la urna para contar los impugnados y determinar si eso modifica o no el resultado. En el caso de San Vicente, la diferencia era como de 29 votos y los votos impugnados eran como 90. Entonces lo que procedía era abrir para contar los impugnados. Sin embargo, el tribunal decidió abrir todo el departamento, las urnas de todo el departamento. Contaron y al final el resultado quedaba hasta sin contar la urna de las papeletas que no estaban porque no se encontraron, eran las que se habían perdido. Hasta ahí el resultado le favorecía a Gana. Hasta ahí. Ya había dicho yo antes que el tribunal venía aplicando el criterio de declarar actas en cero, cuando tú no tienes la posibilidad real de determinar el resultado por las inconsistencias. En este caso, si había un acta que no estaba claro el resultado y las papeletas habían sido encontradas en un baño 48 horas después, entonces tenía una opción: no validar esas papeletas y aplicar el criterio de declarar a cero, ¿ya? Y el resultado le favorecía a Gana. Sin embargo, el tribunal dijo: no, le vamos a pedir a la fiscalía que determine la veracidad de esas papeletas. La fiscalía lo que dijo: mire, sí, estas papeletas son de las que ha mandado a hacer el tribunal, son de las que se mandaron a imprenta, pero yo no puedo determinar si las marcas que están allí son las válidas, son las originales. No, yo no puedo decirle eso. Eso dijo la fiscalía. Eso le toca a usted, le dijo la fiscalía al tribunal. Viene el tribunal, nuevamente está en su cancha la pelota, y tenía que determinar si iba o no a validar esas marcas. Lo que hizo fue, decidió que se contaran las papeletas, que se validaran, pidiéndole a la mesa que validaran en primer lugar las firmas. Pero uno dice, bueno, pero los que están en la mesa no son expertos para poder validar firmas. Son papeletas que ya pudieron haber sido alteradas, etcétera, contaminadas. Sí. Ya no puedes darle tú ninguna validez a una situación de esa. Sin embargo, procedió de esa manera y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Pues el resultado le favoreció a Arena y PCN y obtuvo un segundo diputado por residuo en el caso de San Vicente. Entonces, bueno, vamos a hacer un corte, Ramón. Yo también quiero hacer un balance porque lo que nos estás diciendo realmente es señalamientos bastante graves sobre ya en la cancha, como tú dices, la función del Tribunal Supremo Electoral. Pero el Tribunal Supremo Electoral, estás diciendo tú, consciente de estas cosas, pero ¿quiénes lo componen? Lo componen magistrados partidarios. Es así, ¿verdad? Son magistrados que vienen de partidos. En principio no deberían de responder. Vamos a platicar sobre eso porque se señalan algunos, pero otros no se señalan, pero como dicen, por los signos los conocerán. De eso vamos a platicar con nuestro invitado Ramón Villalta. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. Platicamos con Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Hablamos sobre el Tribunal Supremo Electoral. Digamos, teóricamente no debería el tribunal, Ramón, conformarse por personas que vienen de partidos políticos, que los partidos políticos dicen, este es el mío. Sí, yo quizás, antes de darte mi comentario respecto a esta pregunta, lo que quiero señalar es que esas arbitrariedades ahora continúan por parte del tribunal. Ya estamos de cara a las elecciones presidenciales. Lamentablemente para los salvadoreños en el exterior que van a participar en esta elección, ellos tienen que seguir un procedimiento que además de solicitar su DUI y a partir del DUI estar inscritos en el registro electoral, ellos tienen que hacer un procedimiento de llenar un formulario y poder solicitar su inscripción al registro de votantes del exterior. Y este registro se cierra prácticamente el 1 de agosto. Es la fecha límite que hay por ahí. Bueno, un poquito más después del 1, pero se cierra en agosto. Y hasta el momento, el tribunal ni ha dado a conocer cuál es el formulario, ni ha dado a conocer cuál es el procedimiento
que los salvadoreños tienen que seguir para poder inscribirse en este registro especial. Además de otros problemas que nos hemos dado cuenta que están ocurriendo en Estados Unidos en la emisión de del documento único de identidad. No da a conocer las fechas. Los jóvenes que van a cumplir los 18 años, por ejemplo, hasta el 2 de febrero, tienen un tiempo para que puedan hacer la solicitud de su DUI y poder estar inscritos en pero no hay nada de esa información, nada de ese tipo. No sabemos cuándo se va a cerrar el registro electoral, es decir, información que debe de conocer la población, pero además también uno está viendo y es testigo de ver cómo el tribunal no cumple la ley en los procedimientos que debe de garantizar y de seguir para la inscripción de nuevos partidos. Lo que le está ocurriendo ahora a Nuevas Ideas es un ejemplo claro de la arbitrariedad con la que está actuando el Tribunal Supremo Electoral. Estas arbitrariedades, nosotros lo que decimos es que tienen mucho que ver, estas y todas las anteriores que hemos señalado, tienen mucho que ver con la sobredeterminación, con el peso que sigue teniendo la injerencia de los partidos políticos en la toma de decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Y esto porque es evidente la vinculación que sigue habiendo, aun cuando desde 2014 la elección de este Tribunal Supremo Electoral se hizo sobre la base de aplicar criterios de independencia partidaria, es decir, asegurándose que las personas que se van a elegir no sean miembros o vinculados a partidos políticos. Pero en eso se separó al licenciado Ulises Rivas. Así es, a Ulises se le Rivas. separa. Se le separó del cargo. Diciéndole que era del FMLN. Así es. Cuando los que venimos, yo tengo desde 1993, vengo trabajando en el tema electoral y conozco la evolución y la historia del Tribunal Supremo Electoral y de las personas que han llegado a ser magistrados, y uno conoce a cada uno de las personas que están fungiendo dentro del Tribunal Supremo Electoral y conoce los vínculos materiales o formales o vínculos que puedan relacionar a una persona con un partido determinado, y obviamente todo el mundo sabe de quién es quién ahí y a qué partido responde. Eso ha sido evidente y ha sido una cuestión que es de conocimiento bastante generalizado con los que venimos trabajando en los temas electorales y los que hemos estado de cerca de los procesos electorales. Entonces, ¿ustedes logran identificar eso? Se identifica bastante, digamos, el presidente, si bien responde bastante al FMLN, el magistrado Telles y otras de las magistradas que está allí responde mucho más a Arena. Hay alguien ahí que responde mucho más al PCN, hay alguien que pues muchas veces se mantiene un poco distante de la pertenencia partidaria, pero bueno, se puede identificar, digamos, y eso no es ahora, eso ha sido así siempre, ¿verdad? Por la manera en cómo se integra el tribunal, por la manera de quien propone las personas que van a integrar el Tribunal Supremo Electoral. Digamos que es como una asamblea legislativa en chiquito. Es una cosa así, solo que logra tener mayor control aquel partido político que efectivamente logra ganar mayor correlación. Claro. Por ejemplo, todas estas decisiones de las que yo he hablado, actas a cero, abstenciones, etcétera, etcétera, han sido 4-1. No han sido unánimes, no ha sido de 5 la votación, sino de 4-1. El presidente quedó fuera de esas decisiones. ¿En serio? Claro, el presidente quedó fuera de todas esas decisiones, pero fueron 4 magistrados los que estuvieron tomando esas decisiones. Incluso tomaron decisiones aún en ausencia del mismo presidente, porque parecía de que al final su voto pues no contaba en estas decisiones y ese 4-1 se estaba siempre imponiendo. Entonces digamos que tenemos un Tribunal Supremo Electoral derechizado, Ramón. Básicamente, yo diría que sí. Yo diría que sí, que es una situación compleja, complicada, porque yo he señalado, si los magistrados no se dan cuenta del rol que están jugando, de las arbitrariedades que están cometiendo, pueden ser señalados, demandados o poner avisos en la misma fiscalía, quien lo quiera, respecto de incumplimiento de deberes, que es un delito de carácter penal, que todo funcionario está sometido al cumplimiento de la ley.
y debe de hacer lo que la ley le mande y no puede estar tomando decisiones que no están consignadas dentro del marco legal. Porque el señalamiento básico se le tira al presidente, ¿verdad? Normalmente a Julio Olivo le ha llovido. Normalmente le cae al presidente, ¿verdad? Pero yo en estas decisiones es obvio que él tuvo casi que nada de participación al momento de tomar, o él se oponía a muchas de estas decisiones, pero el 4-1 se le imponía y se llevaban adelante estas decisiones. Entonces, tú calificas, Ramón, perdón, tú calificas estas decisiones de arbitrariedades del Tribunal Supremo Electoral como ente colegiado. Son arbitrariedades como ente colegiado. El problema es que, aunque tú señales a las personas, en este caso estás hablando de un ente que toma decisiones de manera colegiada, y así está definido por la ley. Y cuando yo hablo de arbitrariedades, lo señalo desde el punto de vista también de la ley. Cuando digo que el funcionario o los funcionarios públicos están sometidos al cumplimiento de lo que la ley le manda, no pueden hacer más allá de lo que la ley no les dice. Los ciudadanos podemos hacer cosas distintas, ¿no? Pero un funcionario público se debe de someter a la ley. Y en este caso, muchas de las decisiones que tomaron prácticamente no están consignadas en la ley, o lo que está consignado en la ley no fue lo que se aplicó de forma debida en el procedimiento que se utilizó. Hablo de arbitrariedades desde el punto de vista de que no hubo un estándar en las decisiones. Por ejemplo, si tú dices, bueno, hay inconsistencia de actas, aquí se declara cero, si aquí hay inconsistencia también aquí declaro a cero. Pero se tomó decisiones según cada caso. Aquí aplicaba el criterio de acta cero, aquí no lo aplicaba. Aquí aplicaba el criterio de voto por aproximación, pero en este caso mejor no lo aplico. Entonces no hay un estándar. Lo que se decía en los corrillos dentro del proceso del escrutinio final era que en realidad estábamos en una situación difícil porque uno no tenía claridad respecto de cuál era la decisión que el órgano colegiado iba a tomar según cada situación que se presentaba. Es decir, porque no había homogeneidad en la aplicación de los criterios, sino que el tribunal venía tomando decisiones según cada caso y parecía que esas decisiones estaban en correspondencia con a quien se estaba o se buscaba beneficiar. Mira, en el caso de San Vicente con el diputado, pudiéramos entonces decir que por estas arbitrariedades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral como ente colegiado, la derecha, Arena y PCN ganan un diputado más. Podríamos decirlo de esa manera. Si uno toma en cuenta que debido a que hubo unas papeletas que fueron encontradas, que pudieron haber sido vulneradas, que no tener, etcétera, etcétera, y pasaron más de 48 horas, tú no las puedes tomar como válidas. Si yo no cuento eso, el resultado le favorecía a Gana. Yo no estoy defendiendo a Gana ni nada. Estamos discutiendo el respeto al procedimiento y a la ley. Si yo no las contaba, le favorecía a Gana. Pero si las contaba, cambiaba el resultado y le favorecía a Arena PCN, ¿verdad? Que es lo mismo que ocurrió en el caso de Gotera. En Gotera, si Gana no protesta, si Gana no lucha por eso, tampoco gana la alcaldía. No la gana porque ya el tribunal le había dado el triunfo a Arena a partir de haber aceptado un procedimiento de incluir o de procesar datos de un acta que no era un acta que tenía la validez suficiente porque tenían inconsistencias que eran evidentes y que además se enteró todo el mundo que lo que se consignó en ese procedimiento de la elección municipal de Gotera eran los datos de un acta que no correspondía a la elección municipal, sino que correspondía a la elección de diputados. Entonces, el tribunal tenía conciencia. Por eso digo, son este tipo de arbitrariedades que se vinieron generando. Y que pueden hacer diferencia, Ramón. El problema es que ha quedado en evidencia con lo que la sala ordenó que se abriera, y el resultado dice, no, al final el resultado es de Gana, o sea, el tribunal se expone
y quede en evidencia que la actuación que el tribunal ha tenido en realidad no ha sido transparente ni ha sido congruente con lo que la ley le manda, y especialmente ser el garante del resultado electoral. Ser el garante. Perfecto. Bueno, vamos a aprovechar el último bloque, Ramón, porque hay un tema que se está volviendo importante, es sobre la inscripción del partido Nuevas Ideas. Lo último que se conoció fue la posición del magistrado Argüello Telles del Tribunal Supremo Electoral, quien ante la presión que está ejerciendo Nuevas Ideas para que el proceso de ellos de inscripción se agilice, él ha dicho: yo no me presto, no nos vamos a prestar a lloriqueos de nadie para poder apurar esto. Vamos a tomarnos nuestro tiempo, y algunos creen que ese tiempo lo están haciendo para dilatar mucho la inscripción de Nuevas Ideas. De eso quiero que platiquemos cuando regresemos. Quédese con nosotros. Estamos de regreso en el encuentro con Julio Villagrán, ya en el último bloque, platicando con nuestro buen amigo Ramón Villalta. Es el director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, ISD. Se está dando el problema de Nuevas Ideas, Ramón. Presentan las papeletas, las firmas, más de 200,000 firmas, en un proceso que llamó la atención del país, ¿verdad? Y ahora está la pelota, como tú decías, en la cancha del Tribunal Supremo Electoral. Pero ya hay posiciones que se están tomando sobre esto, y la última es del magistrado Argüello Telles, que dijo: no nos van a presionar, no vamos a tomar el tiempo necesario, aquí no valen los lloriqueos, aquí no valen las pataletas, aquí lo que vamos a hacer es un proceso como siempre se ha hecho. ¿Es así? Bueno, yo he señalado que el tribunal no ha cumplido con la ley de forma debida. Así lo demostró en el proceso electoral 2018, y ahora también yo sigo señalando que el tribunal no está cumpliendo de forma debida con la ley en términos de garantizar los derechos de los ciudadanos, tanto para el ejercicio del sufragio como el derecho de los ciudadanos para poder proceder a la constitución de partidos políticos. No se trata de si tienen que responder a lloriqueo, se trata de que tienen que responder a la ley. Y yo creo que el tribunal ha demostrado en otros casos ser más diligente. En el caso de Vamos, yo entiendo, tengo conocimiento, que se tardaron entre 28 y 30 días hábiles en el proceso para poder revisar las firmas. El tribunal está en la obligación de responder, no en los 60 días. Él tiene 60 días hábiles para responder, pero no significa que se tiene que tardar 60 días, tal como lo demostró con el caso de Vamos. El tribunal está en la obligación de que, al nomás entregar las firmas de cualquier partido que esté en proceso de inscripción, independientemente de la cantidad de que se trata, lo que el tribunal tiene que revisar es la validez que tienen esas firmas. La primera cuestión que uno dice en este caso, yo debo de reconocerlo, es que lo que tú dices, lo inédito que sucedió en la recolección de estas firmas durante 3 días, en las que me entero que funcionaron el primer día 24 centros de acopio de firmas, para el día sábado tenían como 48 centros de acopio de firmas, y para el día domingo habían aumentado a más de 100 centros de acopio de firmas. Lo que sucede es al contrario de lo que en otros casos uno puede ver, claro, que comienzan con 50 y mejor van bajando porque a la gente no les llega. En este caso tuvieron que ir aumentando porque vimos una legitimidad que estaba adquiriendo ese proceso desde el punto de vista de la movilización ciudadana para ir a entregar algo, independientemente de las posiciones de los partidos, Ramón, esto es algo que no se había visto en el país. Definitivamente, por eso digo, porque hay en principio una legitimidad. ¿Quién puede decir que esas firmas no son de la gente que llegó? Porque todo o mucha gente lo hemos visto mediante fotografías y mediante videos y mediante noticias que fueron publicadas. Entonces hay una legitimidad fuerte allí. Y el Tribunal Supremo Electoral no puede venir a responder como lo hace el magistrado Argüello Telles, con una manera bastante arrogante, creyéndose que es el que tiene el poder, porque la responsabilidad de la autoridad electoral es avanzar y proceder con lo que la ley le manda. Y si ya fueron presentadas las firmas,
lo que tienen que hacer es proceder a contar la firma, a revisar y a validar la legitimidad o la legalidad que tienen esas firmas. No puede simplemente venir y decir, nosotros tenemos el tiempo y lo vamos a hacer cuando nosotros queramos. No se trata de cuando ellos quieren. Es si ya fueron presentadas, el tribunal está en la obligación de iniciar con el procedimiento. No puede venirnos a decir de que van a comenzar en el día 51 y que en 9 días lo van a resolver. Eso es otra arbitrariedad de la que uno pudiera estar viendo. Eso es no estar siendo diligente en el procedimiento, porque es la obligación que también tiene el tribunal. Una vez presentadas el requerimiento que la ley le exige a los ciudadanos, la institución está en la obligación de la garantía de los derechos ciudadanos, y en este caso el tribunal debe de garantizar los derechos ciudadanos de aquellos que están solicitando inscribir un nuevo partido político. Y creo que mantener esta actitud lo único que demuestra es una actitud negligente, una actitud de incumplimiento de la ley, violatoria de los derechos ciudadanos, una actitud que pareciera más nuevamente que está respondiendo a intereses partidarios más que a intereses de lo que la ley le manda a hacer al Tribunal Supremo Electoral. Desde hace mucho tiempo se ha venido diciendo, Ramón, que el tema es inhabilitar en el caso a Nayib Bukele con su partido Nuevas Ideas, que de eso se trata. Si tú me estás diciendo que tenemos un Tribunal Supremo Electoral muy derechizado, esto puede pasar. Obviamente que puede pasar. Y bueno, no puede pasar, está pasando, que ese es el problema, que lo estamos viendo. Porque si ya tiene más de 10 días, 12 días casi de que este partido presentó las firmas y no ha dado viso de iniciar el procedimiento de revisión, pues no entiendo qué es lo que están esperando. Pueden tener 60 días hábiles, pero no entiendo qué es lo que el tribunal puede estar esperando. Y obviamente eso solo indica que hay una decisión, otra vez una decisión arbitraria. Iniciar cuando a mí se me ocurre, cuando a mí me da la gana. Y eso no puede ocurrir hablando institucionalmente. Yo creo que el tribunal, y más allá del tribunal, los magistrados que están ahora en el tribunal no pueden seguir administrando y llevando la aplicación de la justicia electoral de la manera como la están haciendo, porque están debilitando cada vez más la institucionalidad y están debilitando cada vez más la credibilidad de la institución. Y lo que sí está dejando en evidencia es que esta manera de comportar sí es peligrosa para un proceso electoral de carácter presidencial. Tomar todas estas decisiones de la manera como lo hicieron, sin que hayan reglas claras en la aplicación de criterios homogéneos y tener claridad de cuáles son los criterios que se aplican para determinadas situaciones, obviamente puede poner en riesgo un resultado electoral, y yo creo que de cara a la elección presidencial es evidente que esto puede ser peligroso. No puede continuar el tribunal negándose a iniciar el proceso de revisión de firma, porque no es de su voluntad, es de ley que lo tiene que hacer desde ya. No puede el tribunal seguir, digamos, en la opacidad y sin una toma de decisión clara respecto de cómo van a proceder los salvadoreños en el exterior para poder participar de la próxima elección. Entonces, yo sí creo que obviamente hay un interés en términos bastante generalizados. Uno ve que por allá abren un juicio, que por aquí quieren abrir otro, y uno dice, bueno, pareciera de que aquí hay un interés de evitar que un nuevo partido que está mostrando tener una aceptación, una simpatía, independientemente de todas las críticas que se hagan, si es bueno, si es malo, el punto es evidente, hay un respaldo social, hay un respaldo de una ciudadanía que quiere un nuevo partido, que quiere una nueva opción, y eso las instituciones tienen que respetarlo desde el punto de vista democrático. Si no hay una inscripción de Nuevas Ideas, ¿consideras tú que esto es darle la espalda al proceso democrático que vamos desarrollando en el país, Ramón? Es que justamente lo que estaba señalando es prácticamente estar en contra de los avances de la democracia misma, negar la posibilidad que un nuevo partido surja. Y con una expresión tan importante como la que vimos. Es que yo creo de que es evidente que hay temores.
Hay temores en la clase política y en quienes tienen control de las instituciones. Y el problema es cómo los partidos políticos, teniendo control de las instituciones, utilizan la institucionalidad para entorpecer, ¿sí?, el que otras opciones puedan inscribirse. Yo no le vi problema al proceso de inscripción de Vamos. Y el proceso de inscripción de Vamos lo hicieron sin mayores dificultades y de una manera bastante diligente. No veo razón por qué con Vamos actúan de esa manera y por qué con este partido Nuevas Ideas actúan de otra manera. Obviamente la respuesta es evidente. Tiene que ver con el temor que genera de ver que este es un partido distinto a Vamos, este es un partido que comienza a tener una aceptación, que comienza a tener un respaldo social, que tiene una estructura, porque nadie puede montar nada si no tuvieran una estructura funcionando en el territorio. Nada de lo que ocurrió en esos 3 días pudo haberse dado si no hubiera habido una estructura territorial. Yo creo de que hay temor en buena medida del movimiento. Y luego lo que ocurre con las encuestas, ¿verdad? Aunque uno tiene claro que son percepciones y del momento, lo cierto es que las encuestas favorecen mucho una opción presidencial de esta naturaleza, y obviamente todo eso, al generar temores en la clase política, están utilizando las instituciones para evitar que democráticamente cualquiera que tenga el interés de participar en una elección, y en este caso específico de Nuevas Ideas, obviamente le van a obstaculizar. Sí, ¿cuál es la posición de Iniciativa Social para la Democracia frente al Tribunal Supremo Electoral sobre este caso? ¿Qué es el llamado que ustedes hacen sobre este caso? No, yo creo que nosotros lo estamos llamando en términos de todo lo que ha venido haciendo. El tribunal no puede continuar aplicando criterios arbitrarios, sino someterse al mandato de la ley. Él tiene que garantizar, el Tribunal Supremo Electoral tiene que garantizar en esencia los derechos de la ciudadanía, ¿sí? Los derechos de la ciudadanía para el ejercicio del sufragio, ¿verdad? Que es el sufragio activo, como del sufragio pasivo, que tiene que ver con la posibilidad que yo tengo como ciudadano de optar a cargo público. Y como para optar a cargo público lo tengo que hacer también a través de partidos políticos, el tribunal está en la obligación de facilitar los procesos para la inscripción de nuevos partidos políticos. Es el mandato de ley que tienen. Por lo tanto, nuestro llamado es a que se sometan al mandato de la ley, a que cumplan y hagan efectivo las garantías para el ejercicio del sufragio de los salvadoreños, indistintamente en donde vivamos. Ese es el mandato que también la ley le dice. Nosotros estamos haciendo un llamado al tribunal a que deba de reglamentar el escrutinio final. El tribunal está en la obligación de tener un reglamento de escrutinio final. ¿Esto para qué? Para garantizar que se determinen todos los procedimientos y los criterios que se van a aplicar para distintos tipos de situaciones. Y número 2, yo creo que la Asamblea Legislativa debe de hacer una reforma de ley para regular de forma más efectiva en qué casos se pueden abrir urnas y en qué casos no se pueden abrir urnas, porque no puede quedar al arbitrio del Tribunal Supremo Electoral sin que se cumpla de forma efectiva la ley. Ramón, queremos agradecerte que hayas venido con nosotros. Nos has ilustrado mucho sobre este tema y esperamos pues que los procesos que vamos a vivir en este año, ya estamos en un año preelectoral, que en estos procesos puedas acompañarnos para poder platicar sobre este y otros temas más. Gracias por venir con nosotros. Muchas gracias, Julio, por la invitación. A ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Mañana una nueva propuesta. Pasen todos un feliz día.